Good morning, viajeros. Detrás de mí está el aeropuerto de Tahití. Si quieren visitar las islas de la Polinesia Francesa, van a acabar tomando eventualmente un vuelo local. Y es la manera más rápida de llegar a otras islas. Yo voy a visitar dos, que una es Rangiroa y la otra es Bora Bora. En este momento acabo de hacer mi check-in para ir a Rangiroa. El vuelo dura más o menos una hora. Air Tahiti vuela a estas islas. Son aviones pequeñitos, así que consejo: chequen muy bien los kilos que les permiten en el equipaje para que no se vayan a pasar, ¿ok? Vámonos. Miren, un amiguito aquí en el aeropuerto, miren. No hay asientos designados, entonces hay que aplicar el aperre para la ventana. Ladies and gentlemen, we have just landed at Rangiroa, where we shall remain for 20 minutes. Bienvenidos a Rangiroa. Esta es la zona poblada de Rangiroa, miren, la Village Davatoru. Gente, hoteles. Y acá está el otro extremo, que es la Village de Tiputa. Ojo, si quieren visitar este lugar, no le avisen ni a su mamá, ni a su hermana, ni mucho menos a su novia, porque si les preguntan ¿a dónde vas? Y tú le dices voy a... se pueden ofender mucho. Los hoteles generalmente se encargan de venir por sus huéspedes, entonces no tienen que preocuparse por el transporte. Yo estoy en un hotel que se llama Raira Lagoon y vienen por mí. Eso espero. ¿Alguno de ustedes era de esos que cuando jugaban fútbol o cualquier deporte y hacían equipos, eran el último que escogían sus amigos? Yo sí. Hoy tengo esa misma sensación porque no vienen por mí al aeropuerto. Creo que los del hotel se olvidaron de mí. Hace media hora que aterrizó el avión y no vienen por mí. Ya llegaron. Hubo una pequeña confusión de día, pero ya se arregló todo. Vámonos. Ay. Qué felicidad. Ya estoy aquí en el hotel. Se llama Raira Lagoon. Y la verdad, el propietario, o no sé quién fue por mí al hotel, se portó increíble, me pidió disculpas. Fue un error ahí con la reservación, pero todo está perfecto y ya estoy aquí. De verdad, qué tranquilidad en este lugar. No saben el color del agua, todo ya se está sintiendo el calorcito. Esta es mi habitación, que es una como pequeña cabaña. Este es un hotel familiar muy bonito. Tiene un restaurante que está abierto para el desayuno, la comida y la cena, y además pueden visitarlo aunque no sean huéspedes. Y la habitación está chiquita pero muy bien pensada. Esto ya saben que estamos haciendo ahorita el viaje de presupuesto medio, y la verdad los precios no están nada desorbitados, pensando en el que estás en medio de la nada, en Rangiroa. Hasta Wi-Fi tienen, o sea, yo pensé que iba a estar así desconectado del mundo y hay Wi-Fi. Estoy subiendo el video del domingo, estoy impresionado. Tengo la tarde libre, así que hoy va a ser pura gozadera, a la cual quiero que me acompañen. Cuidado con el ventilador. ¡Ah! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza! Vean nada más esto. Rangiroa es un atolón. ¿Y qué es un atolón? Pues un atolón es cuando un japonés va manejando en el tráfico y no puede avanzar. Está en el atolón. Creo que es el peor chiste que he contado en la historia de Alan por el mundo. Hablando en serio, un atolón es una isla de coral. Estas islas se forman alrededor de islas volcánicas. Entonces en el centro tienen la isla del volcán y alrededor se empiezan a formar una isla de coral.
con el paso del tiempo, estoy hablando de millones y millones y millones de años. En la Polinesia Francesa hay varias de estas en distintas etapas. Por ejemplo, Tahití es muy joven y esta es de las más antiguas. La isla del centro, la isla volcánica, ya está completamente sumergida porque con el paso del tiempo se va sumergiendo y forma una enorme laguna preciosa de agua salada con unas aguas tranquilísimas. Está conectada al mar por dos principales canales donde se generan ahí unas corrientes. La laguna de Rangiroa es la segunda de su tipo más grande del mundo. La primera está en las Islas Marshall. Entonces, aquí no van a encontrar esas playas de arena como si fuera talco, sino aquí todo es coral. Miren, todo aquí es coral. Pero eso tiene sus ventajas porque literal agarran sus aletas y su snorkel que les ponen en la habitación y se echan al agua enfrente de su hotel y pueden tener una oportunidad de hacer snorkeling padrísima y ver un montón de peces. Good morning, viajeros. Vean nomás, qué hermoso día. Y eso que anoche estuvo lloviendo sin parar y parar. Y yo dije, santa madre, ¿qué va a pasar el día siguiente? Música de Jurassic Park. Aquí en Rangiroa hay varias actividades. La más popular es el buceo, pero Alan por el Mundo no está certificado para bucear, lo cual es una lástima. Prometo hacerlo pronto para poderles mostrar ese mundo extra que hay debajo del agua. Hoy vamos a limitarnos abajo del agua, pero un poquito no tan profundo, porque vamos a hacer snorkel y esa va a ser nuestra primera actividad. No saben qué cosa tan bella. Vean el color del agua, la claridad en el snorkel estuvo increíble y eso que ha habido mal tiempo, entonces por momentos la visibilidad no era como siempre. Pero miren, he hecho snorkel en otras ocasiones y esta ha sido por mucho la mejor. La cantidad de peces que vi, los tiburones, las tortugas, ese momento de acercarte a los tiburones que están a 30 centímetros de profundidad, o sea nada, y ves sus aletitas saliendo, qué impresionante, la verdad.
me fascinó, me encantó. ¿Sí me entienden, no? Me fascinó, o sea, estoy extasiado. Yo sigo con las actividades, este es el Hotel Kia-Ora y yo voy a hacer aquí un tour que se llama Wine Tour. Bonjour. Ça va? Alan, Alan, bien? where are you from? México. México. Ah, podemos hablar español. Viajeros, piensen dónde estamos, ubiquen en el mapa Rangiroa cómo es un atolón y piensen en algo que es muy improbable encontrar en este sitio. Pues yo les voy a mostrar algo que yo jamás pensé que existiría en este lugar y existe. Hace más o menos 15 años que empezaron la idea de plantar el vino aquí en Polinesia. Entonces el tipo, él se llama Dominique Roy, el francés, el dueño de la propiedad. Se dijo, bueno, voy a venir a plantar vino acá, pero es una idea un poco extraña, ¿no? Porque aquí el suelo es puro corral, no hay otras cosas. Después se vino un poco de ¿cómo se dice? Los cocoteros, las plantas endémicas de aquí, de Polinesia, y luego se acumuló, se pudrió e hizo una especie de tierra que se mezcló con el corral. Después tuvieron la dificultad de conseguir un terreno, porque aquí en Polinesia no hay cadastros. Significa que, por ejemplo, si yo soy dueño de esta tierra, tengo hijos, primos, sobrinos, tías, tíos, abuelos, son dueños igual. Si quiere vender la tierra, tiene que tener la firma de todos. Tuvieron que probar más o menos 150 variedades diferentes de tipo de viña. Al final, se quedaron con 3 tipos de vino. El Muscat, Talia, Carignan. Acá está la plantación, fíjense. Y acá la cosa que es muy interesante de saber, que es casi único en el mundo, cosechan 2 veces al año. Este árbol se llama el tojón, es un árbol endémico de los Tuamotu. Y toda la gente que vive ahí saben las utilidades de esta planta. Imagínate que te pone un cuchillazo sobre la mano y te cortas un poco grande y sangra. Agarra saca la puntita, masticas hasta que se haga una buena pasta y te pega sobre donde te cortaste. Es anticoagulante y corta, pero de maravilla. Este es el primer uso. El segundo uso es un poco especial. Todos los tahitianos, toda la gente otra vez saben que esta hoja puedes tocar con tu mano. Ve lo suave que es. Es el papel higiénico de la Polinesia. Muy suave. En México saldría una fortuna. Claro. El charmín natural. Voilà, eso. 35,000 botellas se producen en este viñedo. La gran mayoría se consume aquí en las islas de la Polinesia, aunque un poco de esa producción se lleva a Francia, muy poquito. Es un vino muy especial, muy especial, que yo voy a tener la oportunidad de probar. El vin de Rangiroa, ¿quién iba a creer que se podría hacer un vino? Y encima rico, un vino blanco de corral, como le expliqué antes, vas a encontrar el sabor dentro del vino tomándolo en la boca. Vamos a probar. Saco el corcho. ¿Cómo vino usted? Frappé. Manuya. Manuya. Bienvenido a Polinesia. Gracias. Disfruten del super vino de Polinesia, del vino de Rangiroa. Aquí en la Polinesia, puros placeres de la vida, incluyendo vino. Blanc Moelleux es un vino que más un vino de postre, más dulzón. Y este vino, cuando lo vas a tomar, ahí vas a sentar la punta salada en la garganta y este sabor un poco a corral que le mencioné anteriormente cuando estábamos caminando. Segunda vez, Manuya, tiene un sabor y olé ese olor que te dije, que ese olor se parece que puedes sentir un poco casi la sal. No sé, Difícil de describir, Pues qué afortunados de poder disfrutar estas maravillas en este paraíso. Parece una alberca gigante natural. Los dioses de todas las religiones aquí tienen su casa de verano. Sí, claro. Como si el día no hubiera sido lo suficientemente mágico, Rangiroa me regala uno de los atardeceres más memorables de mi vida.
los dioses viajeros deben estar sonriendo. Good morning, viajeros. Bueno, ni tal morning, van a ser las 11 de la mañana y masaje. Este sillón naranja pertenece a un hotel llamado Le Relais du Josephine. Este hotel da al mar. Está exactamente como en la esquinita, en lugar donde está el canal que conecta al mar con la laguna. Vine nada más a conocer. Las habitaciones están bien bonitas, bien padres. O sea, si quieren algo más francesito, están increíbles las cabañas. Este hotel se fundó hace 30 años por una familia francesa que vino a este lugar y se enamoró. No puedo creerlo, vean nada más la comida. Esto es una cosa deliciosa. Un quiche que no sé exactamente de qué es. Luego hay como unas tapitas con atún ahumado, pescado aquí mismo. Y una ensalada de corazón de coco. No. O sea, se me está haciendo agua a la boca. Me urge probar esto desesperadamente. De verdad no les puedo yo explicar. Esto está demasiado rico, demasiado. La vida es para que tú mismo te des cariñitos. Y comer bien, tener esta vista es un cariñito. Pero también hay otros tipos de cariñitos que uno se puede dar. Ven mi pelo, parezco el payaso Frosty o Krusty, ¿cómo se llama? El de los Simpsons. Ven nomás. ¡Qué delicia! El masajito me lo di aquí en el Hotel Quiahora, que es probablemente el mejor de todo Rangiroa. Está muy bonito, muy elegante. Si tienen presupuesto y quieren estar en un buen hotel, se pueden quedar aquí. Y a lo mejor si Bora Bora los precios no encajan con su presupuesto, esta es una también muy buena opción. Tienen habitaciones muy bonitas, hay algunas familiares con habitaciones arriba y abajo. Hay otras cabañas que están sobre el agua, estilo Bora Bora, con piso de cristal, también muy bonitas. Y hay unas villas grandes con alberca privada y toda la cosa que también están súper lindas. Ven nomás, qué belleza. Todo el mundo habla que el paraíso y el paraíso y el paraíso. Pues está cañoncísimo este sitio, no puedo creer. Vean, el cielo, el agua. Qué increíble lugar, Rangiroa. La verdad no me lo esperaba así. Me hace suspirar este cielo y sobre todo la tranquilidad. Yo siento que la magia de la Polinesia francesa es que parece que está creada solo para ti. Hay muy poca gente y además está llena de sorpresas, de esas sorpresas que no salen en las fotos. La comida es increíblemente rica. Todo el mundo te saluda, te sonríe. Qué bellísimo sitio. Me voy feliz de haber conocido esta isla. Además de que estoy muy relajado por el masaje. Pero vean nomás ese cielo. Ahí hay un pez muy grande. O un tiburón. Qué felicidad. Me encantó el hotel. El hotel lo recomiendo muchísimo. Este Raira Lagoon tiene una relación calidad-precio increíble. La comida es deliciosa y los platos no cuestan más de $20 cada uno. Que si piensas la calidad de comida que estás disfrutando en una isla tan alejada como esta es increíble. ¿Me ven feliz? Pues estoy feliz. Vean esto. Bienvenidos a Alan por el Mundo VIP Bora Bora. Tiene más de 100 habitaciones, la gran mayoría están sobre el
Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.